Mi vida cambió el día que publiqué ese estúpido anuncio de se busca compañero /diagonal a de piso en Craigslist. No es que tuviera mucha opción. Los recortes presupuestarios de la universidad habían reducido drásticamente mi financiación para la investigación y el alquiler en Jacksonville no dejaba de subir. Recuerdo quedarme mirando la pantalla del portátil esa noche preguntándome si estaba cometiendo un grave error. La doctora Maria Collins busca compañera de piso para un apartamento de 2 habitaciones. Madre mía, hasta mi anuncio de alquiler sonaba demasiado formal. Pero así era yo, precisa, organizada y metódica. Mis colegas solían bromear diciendo que trataba la vida como si fuera uno de mis experimentos de bioquímica. Las primeras respuestas fueron justo lo que esperaba. Estudiantes universitarios, no, fiesteros, ni hablar. Y un tipo que parecía demasiado interesado en si estaría sola en casa. Lo bloqueé. Luego llegó el correo de Ava, sencillo y profesional con un toque de personalidad que me hizo sonreír a pesar de mí misma. Cuando llegó para la visita, mi mundo cuidadosamente construido se tambaleó ligeramente. Llevaba vaqueros salpicados de pintura y una blusa blanca vaporosa. Su cabello rubio estaba recogido en lo que, siendo generosos, podría llamarse un desorden artístico. Sus ojos verdes brillaban con una energía que parecía llenar de vida mi estéril apartamento. ¡Qué bonito sitio!, dijo mientras pasaba los dedos por mi estantería perfectamente ordenada. Aunque le vendría bien un poco de color, me indigné un poco. Es funcional. Funcional no tiene por qué ser aburrido, respondió con una sonrisa que me hizo sentir a la vez a la defensiva e intrigada. Soy artista, bueno, pintora y curadora de galería, pero no te preocupes, mantengo mi caos confinado a mi espacio de trabajo. Algo en ella me hizo romper mis propias reglas. Quizás fue la forma en que admiraba mi colección de revistas científicas sin el menor atisbo de burla, o como comprendió de inmediato por qué la ventana orientada al sur era perfecta para mi pequeño huerto de hierbas. Es la exposición a la luz óptima, dijimos al unísono y nos reímos. Mira, dijo sentándose en la encimera de la cocina a pesar de que tenía sillas en perfecto estado cerca. Sé que quizá no parezca la compañera de piso ideal, pero tengo un trabajo responsable y preparo un café fantástico. Además, prometo respetar tu espacio y tu rutina. Debí haber dicho que no. Todo en Ava presagiaba una perturbación en mi vida cuidadosamente organizada. Pero cuando mencionó que podría mudarse la semana que viene, me encontré asintiendo. Solo deja la pintura en tu habitación, dije con firmeza. Hecho, dijo sonriendo mientras bajaba de un salto. Aunque quizá tengamos que negociar lo de las paredes del salón más tarde. Piden a gritos un mural. Mientras la veía marcharse, su risa resonando en mi pasillo generalmente silencioso, no tenía ni idea de que acababa de invitar a la personificación de la teoría del caos a mi vida. No sabía que esta mujer, con sus manos manchadas de pintura y su sonrisa contagiosa, revolucionaría por completo mi comprensión no solo del arte sino también de mí misma. Definitivamente no sabía que en menos de un año esas mismas manos manchadas de pintura conocerían cada centímetro de mí y que le estaría agradecida por cada instante de caos que trajo a mi mundo. Pero eso es adelantarme a la historia. Primero fue el día de la mudanza y el comienzo de un experimento que nunca planeé realizar. Vivir con Ava era como realizar un experimento donde ninguna de mis variables habituales permanecía constante. Se movía por nuestro apartamento como un torbellino de colores, dejando pequeñas huellas de su existencia por todas partes. Un cuaderno de bocetos en la mesa de centro, una taza de té verde a medio terminar, una huella dactilar manchada de pintura en el tirador de la nevera que fingía que me molestaba más de lo que realmente lo hacía. Mi rutina matutina, que antes era una coreografía de eficiencia perfectamente coreografiada, se veía interrumpida de las maneras más inesperadas. Sin ir más lejos, aquel primer lunes después de que se mudara. Entré en la cocina a las 7:15 en punto y me encontré con todos los armarios abiertos de par en par y a Ava subida a un taburete reordenando las tazas por color. «Buenos días», exclamó con una energía desbordante para la hora. «Estoy creando un arco iris de tazas de café. No te preocupes, guardaré tu taza de la tabla periódica en su sitio». Quería sentirme irritada, pero su entusiasmo tenía algo entrañable. Además, tenía que admitir que la cocina parecía tener más vida. «No toques mi cafetera», advertí extendiendo la mano hacia mi preciada máquina. Fue entonces cuando sucedió, nuestro primer contacto inesperado. Ambos extendimos la mano para tomar el café al mismo tiempo, rozando sus cálidos dedos con los míos. Sentí un leve escalofrío recorrer mi mano. La retiré tan rápido que casi derribo mis portaobjetos del microscopio. «Cuidado, Doc», bromeó mientras me sujetaba el brazo. «Aunque supongo que si alguien pudiera limpiar cristales rotos científicamente serías tú». Los días se convirtieron en semanas y cada vez era más consciente de la presencia de Ava. Había hecho de nuestro pequeño balcón su lugar de pintura y me sorprendió observándola desde mi despacho más a menudo de lo que me gustaría admitir. La forma en que se sumergía en su arte era fascinante. Su rostro contraído por la concentración, su cabello rubio brillando con la luz del sol, el pincel moviéndose con precisión y fluidez.
Una tarde me encontré de pie en el salón contemplando un lienzo que había dejado secar. Era una obra abstracta, un remolino de azules y morados que me recordaba a las estructuras celulares vistas al microscopio. Estaba tan absorto que no oí cuando se acercó. ¿Ves algo que te guste? Su voz me sobresaltó. Estaba más cerca de lo que esperaba, oliendo a acrílicos y a ese té de jazmín que siempre bebía. Es interesante, logré decir intentando sonar profesional. Los patrones me recuerdan a las matrices celulares. Arte y ciencia, al fin y al cabo no son tan diferentes, sonrió extendiendo la mano para ajustar el lienzo. Su brazo apenas rozó el mío, pero me produjo la misma inexplicable descarga por todo el cuerpo. Más tarde esa noche me quedé en la cama escuchándola tararear a través de la pared que compartíamos mientras pintaba otro cuadro. Mis pensamientos volvían una y otra vez a ese breve contacto, a cómo su presencia parecía llenar cada rincón del apartamento. Como científica estaba formada para observar y analizar, pero estas observaciones me estaban llevando por un camino que no estaba segura de estar preparada para explorar. Me decía a mí misma que era solo la novedad de tener una compañera de piso, la curiosidad natural por alguien tan diferente a mí. Pero en el fondo, en un lugar que no estaba preparada para reconocer, sabía que había algo más. La forma en que mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente cuando ella estaba cerca, era información tangible que no podía ignorar para siempre. Pero por ahora hice lo que mejor sabía hacer: catalogar esos momentos en mi mente, archivarlos para analizarlos más tarde e intentar mantener la ilusión de control sobre mi mundo cuidadosamente ordenado, incluso mientras ese mundo se teñía lentamente de colores que desconocía por completo. Para ser una mujer inteligente estás siendo increíblemente lenta con esto, dijo Ava una noche mirando por encima de mi hombro mi teléfono. Cerré rápidamente la aplicación de citas, pero no antes de que viera mis coincidencias. Todos hombres, todos tan aburridos como el pan blanco. Sé lo que me gusta, respondí a la defensiva, aunque hasta para mí esas palabras sonaban vacías. La verdad era que hacía mucho más tiempo del que me gustaba admitir que no disfrutaba de una cita. ¿De verdad?, preguntó ella arqueando una ceja mientras se acomodaba en nuestro sofá con esa sonrisa irritante y cómplice. ¿O es que sabes lo que se supone que te tiene que gustar? Antes de que pudiera formular una refutación científica adecuada, mi teléfono vibró. El Dr. James Thompson, mi colega del departamento, por fin me había invitado a salir. Acepté más por costumbre que por interés, ignorando el dramático gesto de fastidio de Ava. La cita fue, objetivamente hablando, un desastre. James pasó 2 horas hablando de su investigación, apenas dejándome decir una palabra. Cuando me dio el beso de buenas noches se sintió como un procedimiento de laboratorio, técnico, estéril y carente de toda química. Regresé a casa y encontré a Ava pintando en nuestra sala de estar con luz tenue y música jazz suave de fondo. Me miró un instante y tomó la botella de vino. ¿Tan mal, eh? No quiero hablar de eso. Pero de alguna manera 2 copas de Merlot después me encontré contándolo todo: la cena incómoda, el beso mecánico, la creciente comprensión de que algo fundamental faltaba en todas mis relaciones. ¿Sabes?, dijo Ava en voz baja, recogiendo las piernas bajo ella en el sofá. Está bien cuestionarse las cosas, incluso a nuestra edad. Sobre todo a nuestra edad. No cuestiono nada, protesté, pero mi voz tembló. El vino había aflojado algo en mí, o tal vez era la forma en que la luz de la lámpara iluminaba el rostro de Ava, haciéndola parecer a la vez familiar y misteriosa. ¿No? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué me observas cuando crees que no te estoy mirando? Mi corazón se detuvo y luego volvió a latir al doble de velocidad. No lo creo. Sí lo haces. Y no pasa nada. Su voz denotaba una dulce comprensión. Eres científica, María. Observar es lo que haces. Esto es diferente, susurré mirando fijamente mi copa de vino como si en ella se guardaran las respuestas a las preguntas que tenía miedo de formular. ¿En serio? Se acercó lo suficiente como para que pudiera percibir su familiar aroma a jazmín. Cuéntame sobre tus relaciones pasadas. Cuéntame de verdad. No la versión edulcorada que le das a tu familia. Y de alguna manera, en la suave oscuridad de nuestra sala de estar, me encontré hablando de cosas que nunca había expresado en voz alta. Sobre cómo cada relación se había sentido como seguir un guión, sobre cómo siempre había atribuido mi falta de pasión a estar demasiado centrada en mi carrera, sobre los sueños que había estado teniendo últimamente que me dejaban confundida y sin aliento. Tuve mi momento de revelación a los 23, compartió Ava mientras nos servía otra copa. La escuela de arte. Se llamaba Sophie. Fue como ver de repente en color después de toda una vida en escala de grises. Pero tengo 35, protesté. Seguramente ya lo sabría si los tuviera. El corazón no tiene horario, sonrió. Ni la atracción. ¿O acaso no te has dado cuenta de cómo se te dilatan las pupilas cuando me pongo esa camiseta azul? Casi me atraganto con el vino. Eso es, quiero decir, no es una observación científica. Terminó de hablarme con sus ojos verdes brillando. Tal vez sea hora de diseñar un nuevo experimento, doctora Collins.
Uno sin ninguna hipótesis preconcebida. Esa noche mientras yacía en la cama ligeramente ebria de vino y completamente abrumada no podía dejar de pensar en sus palabras, en el hormigueo que sentía en la piel cuando estaba cerca, en cómo por primera vez en mi vida me enfrentaba a una pregunta que no podía responder con datos ni variables controladas. Lo más aterrador no era la pregunta en sí, sino la creciente sospecha de que ya conocía la respuesta. Nunca me había sentido tan fuera de lugar como en la inauguración de la Galería de Ava. El espacio vibraba con la élite artística de Jacksonville, todos vestidos con atuendos extravagantes y poco convencionales que hacían que mi vestido negro de corte conservador pareciera una bata de laboratorio. Pero Ava. Dios mío, Ava estaba en su salsa. Flotaba entre la multitud con un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos y su cabello rubio elegantemente peinado hacia un lado. La observé gesticular con vivacidad mientras explicaba sus obras a los posibles compradores. Sus manos danzaban en el aire como si pintara obras maestras invisibles. ¿Así que tú eres la compañera de piso científica? Una voz me sacó de mis observaciones. Una mujer con los labios pintados de un rojo intenso sonrió con complicidad. Ava habla de ti constantemente, ¿en serio? Intenté sonar despreocupada mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Oh sí. Dice que eres su musa para esta nueva serie. Casi se me cae la copa de champán. ¿Ella qué? Antes de que pudiera pedir aclaraciones, Ava apareció a mi lado. María. ¿Has venido? Me abrazó con tanta fuerza que me aceleró el pulso. Venga, quiero enseñarte algo. Me condujo a través de la galería hasta una sala trasera más tranquila. Allí colgado en la pared había un enorme lienzo que me dejó sin aliento, remolinos de azules y morados que recordaban a la obra. Lo había admirado en nuestro apartamento, pero más grande, más complejo, y en el centro, apenas visible a menos que supieras qué buscar, estaba la forma distintiva de una doble hélice de ADN. Esto es, yo no encontraba las palabras. Tú, dijo simplemente. Bueno, tu mundo. Tal como yo lo veo. Tal como te veo a ti. Nuestras miradas se cruzaron bajo la tenue luz de la galería y algo eléctrico surgió entre nosotras. Ella se acercó un paso más y pude percibir su perfume, algo floral e embriagador. Los sonidos de la galería se desvanecieron hasta que lo único que oía era el latido de mi corazón. María, susurró encontrando mi mano entre las sombras. Creo que ambas sabemos lo que está pasando aquí. Su rostro estaba a centímetros del mío y por un instante, con el aliento ahogado, lo único que deseé fue acortar esa distancia. Podía imaginarlo todo. Nuestros labios finalmente se unían, cediendo a la tensión acumulada durante semanas. Pero entonces me invadió el pánico. Imágenes fugaces me asaltaron la mente. Mis colegas conservadores, mi familia, mi plan de vida meticulosamente trazado que jamás había contemplado esta posibilidad. Me aparté tan bruscamente que tropecé hacia atrás y choqué contra otro cuadro. Lo siento, dije sin aliento. No puedo. Tengo que irme. Salí corriendo de la galería, pasando junto a los desconcertados visitantes hacia la húmeda noche de Jacksonville. Detrás de mí oía a Ava llamarme, pero no me detuve. Caminé 15 cuadras hasta casa con mis tacones, el corazón latiendo a 1000 por hora y la mente a 1000 por hora. De vuelta en nuestro apartamento caminaba de un lado a otro con nerviosismo, sobresaltándome con cada ruido que pudiera indicar el regreso de Ava. Cuando por fin llegó a casa horas después, fingí estar dormida. Pero era imposible conciliar el sueño. Al cerrar los ojos solo veía esa pintura, la forma en que ella había visto mi mundo, la forma en que había unido el arte y la ciencia de una manera que sentía como si hubiera pintado mi alma. Y lo peor era que solo podía sentir la sensación fantasma de su mano en la mía, el casi beso que ahora me atormentaba. Había dedicado mi carrera al estudio de las reacciones químicas, pero nada me había preparado para este tipo de química. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchándola moverse silenciosamente por el espacio que compartíamos, comprendí con aterradora claridad que huir no había solucionado nada. Al contrario, solo había demostrado lo que tanto me había esforzado por negar, que lo que sucedía entre nosotros era demasiado intenso para ignorarlo. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? La tensión en nuestro apartamento era palpable. Durante 3 días Ava y yo protagonizamos una elaborada danza de evasión, ajustando nuestros horarios, comiendo a horas intempestivas y comunicándonos mediante notas adhesivas pegadas en la nevera. Me sumergí en mi investigación, quedándome hasta tarde en el laboratorio hasta que me ardían los ojos de tanto mirar por el microscopio. Pero no se puede huir de algo que vive en tu propia casa o en tu propio corazón. El clima parecía reflejar nuestro estado de ánimo. Jacksonville estaba sufriendo una tormenta inusualmente fuerte. Ya la cuarta noche finalmente se desató un aguacero. Me obligaba a concentrarme en el análisis de datos cuando el primer trueno me sobresaltó. Maldita sea, oí maldecir a Ava desde el balcón. Había estado pintando afuera aprovechando la luz tenue que precedía a la tormenta.
La observé por la ventana mientras se esforzaba por recoger sus materiales antes de que la lluvia los arruinara. Sin pensarlo corría a ayudarla, chocamos en el umbral del balcón. Su lienzo se interponía entre nosotras, sus manos llenas de pinceles. Otro trueno sacudió el edificio y se fue la luz sumiéndonos en la penumbra. Momento perfecto, murmuró Ava tan cerca que podía sentir su aliento en mi mejilla. Nos quedamos paralizados un instante, iluminados solo por los relámpagos de la tormenta. Cada destello revelaba su rostro con nitidez, esos ojos verdes, esa leve sonrisa que siempre parecía saber más de lo debido. El agua goteaba de su cabello sobre mi cuello. ¿Deberíamos? Hice un gesto vago hacia la sala de estar, pero ninguno de los dos nos movimos. ¿Deberíamos? Su voz era suave pero desafiante. Porque llevamos días haciendo lo que deberíamos y no está funcionando muy bien, ¿verdad? Otro relámpago, otro trueno. El viento aullaba afuera haciendo vibrar las ventanas, pero lo único en lo que podía concentrarme era en cómo su camisa mojada se le pegaba a los hombros. María, dijo dejando los pinceles sobre la superficie más cercana. Tenemos que hablar de lo que pasó en la galería. No hay nada de qué hablar, respondí automáticamente, pero ni siquiera yo me lo creía ya, de verdad. Entonces, ¿por qué tiemblas? No me había dado cuenta, pero ella tenía razón. Todo mi cuerpo vibraba al sentir su proximidad. Es solo el frío. ¿De verdad? Se estiró lentamente dándome tiempo suficiente para apartarme y me apartó un mechón de pelo de la cara. Porque estás ardiendo de fiebre. El trueno retumbó de nuevo y algo dentro de mí se derrumbó con él. Todas mis defensas, mi racionalidad científica, toda una vida de suposiciones sobre quién era todo se vino abajo. En ese instante la besé. O tal vez ella me besó. En la oscuridad y la tormenta, con los relámpagos dibujando figuras en nuestra piel, era imposible saber quién se movió primero. Solo supe que de repente sus labios estaban sobre los míos, suaves e insistentes, con sabor a lluvia y a posibilidad. Seguía sin haber luz, pero jamás había visto con tanta claridad. Cada roce de sus dedos contra mi rostro, cada leve sonido que emitía, cada latido de su corazón contra el mío, todo eran datos hermosos e irrefutables que apuntaban a una sola conclusión. Esto era correcto. Cuando por fin nos separamos ambos, jadeando, otro relámpago iluminó su rostro. Sonreía con esa sonrisa cómplice que había llegado a amar y temer a partes iguales. Bueno, doctora Collins, susurró con los dedos aún enredados en mi cabello. ¿Qué dice su análisis científico al respecto? Me reí, sorprendiéndonos a ambos. Creo que necesito realizar más experimentos para verificar los resultados. Qué minuciosa eres, murmuró atrayéndome de nuevo hacia ella. Afuera seguía la tormenta, pero en nuestro apartamento a oscuras habíamos creado nuestra propia electricidad. Y por primera vez en mi vida no necesitaba entenderlo todo. Algunas cosas que estaba aprendiendo se sentían mejor que se analizaban. La luz no volvió durante horas. Ni nos dimos cuenta. Como científica abordé mi recién descubierta sexualidad del mismo modo que abordaba todo lo demás, metódicamente. Creé listas mentales de mis reacciones. Cómo se aceleraba mi pulso cuando Ava me tocaba, cómo hormigueaba mi piel cuando me besaba el cuello, cómo se me cortaba la respiración cuando caminaba con su ropa de pintora. Estás analizando otra vez, me decía Ava en tono de broma, pillándome absorta en mis pensamientos. Puedo ver cómo te dan vueltas las ideas. Tenía razón. No pude evitar documentarlo todo. Nuestra primera mañana después, incómoda y luego perfecta. Nuestro primer encuentro en público tomados de la mano en una cafetería. Me sudaban las palmas de las manos. Nuestro primer te amo susurrado en la oscuridad, seguido de lágrimas que no pude explicar. Pero algunas cosas desafiaban el análisis, como la forma en que Ava pintaba en nuestro balcón con la luz del amanecer, vestida con una de mis viejas camisas de laboratorio, o lo natural que se sentía cuando empezó a dormir en mi cama todas las noches con sus libros de arte mezclados con mis papeles de investigación en la mesita de noche. Una tarde, tras una sesión especialmente intensa de recopilación de datos, como yo había empezado a llamar en broma a nuestros momentos íntimos, yacíamos enredados entre las sábanas recuperando el aliento. El sol poniente dibujaba rayas sobre nuestra piel a través de las persianas. Tengo una hipótesis, dije mientras trazaba patrones en su hombro desnudo, di yo, incorporándose sobre un codo y sonriendo. Dígaselo a la doctora Collins. Creo que siempre he sido gay. Los datos sugieren un patrón claro de respuestas emocionales y físicas que antes había atribuido erróneamente o ignorado. Ava soltó esa carcajada sonora que tanto me gustaba. Solo a ti se te ocurriría convertir tu despertar sexual en un trabajo de investigación. Bueno, las pruebas son contundentes. Continué intentando mantener mi tono profesional mientras ella me besaba la clavícula. Entre los indicios históricos se incluyen mi total falta de interés por la anatomía masculina durante mis estudios de medicina, mi colección de películas de Angelina Jolie. Unos golpes en la puerta me interrumpieron en pleno análisis. Nos quedamos paralizados y luego buscamos ropa a toda prisa mientras los golpes se hacían más insistentes. María, ¿estás en casa? Se me heló la sangre.
Era el doctor Thompson, mi jefe de departamento, probablemente entregando las solicitudes de subvención que había mencionado antes. Me puse una bata mientras Ava se escabullía al baño, pero no sin antes abrir la puerta. Había olvidado que la habíamos dejado sin llave después de entrar con la compra. Se quedó en el umbral observando la escena, sábanas arrugadas, 2 copas de vino, la camisa de Ava manchada de pintura en el suelo. Entrecerró los ojos cuando Ava salió del baño ya completamente vestida pero con el pelo inconfundiblemente revuelto. Pido disculpas por la intrusión, dijo con rigidez, pero su expresión decía todo lo que sus palabras callaban. En los círculos académicos conservadores noticias como esta podrían difundirse rápidamente. Después de que él se fue, Ava me abrazó mientras sufría mi primer ataque de pánico real en años. Todo va a estar bien, susurró acariciándome el pelo. No hemos hecho nada malo. No entiendes nada de política académica, respondí mientras mi mente de científica ya calculaba los posibles desenlaces. Thompson forma parte del comité de titularidad. Es amigo de la mitad de los jefes de departamento del estado. Entonces tendrán suerte si consiguen a su primer bioquímico abiertamente gay, dijo con firmeza. Eres brillante, María. Eso no cambia por a quien amas, amor. La palabra flotaba en el aire entre nosotros, ya no era solo una confesión susurrada en la oscuridad. La miré fijamente y me di cuenta de que por primera vez en mi vida estaba dispuesto a defender algo más importante que mi carrera. Tienes razón, dije enderezando la espalda. Y tengo los datos para demostrarlo. Ella rió y me abrazó. Esa es mi chica. Ahora hablemos de esta colección de Angelina Jolie, la silencié con un beso. Hipótesis confirmada. Algunos experimentos valían la pena sin importar el resultado. En los círculos académicos las noticias vuelan. El lunes por la mañana los rumores me perseguían por el centro de investigación como estelas invisibles. Los ayudantes de laboratorio que normalmente me saludaban con entusiasmo de repente se mostraban fascinados por sus microscopios. El doctor Thompson evitaba mirarme a los ojos en el pasillo, aunque lo sorprendí observándome cuando creía que no lo veía. ¿Has oído hablar del doctor Collins? Oí susurrar a un estudiante de posgrado a otro. Vive con ese artista. El momento más doloroso llegó durante la reunión semanal del departamento. Estaba presentando los resultados de mi última investigación cuando noté que varios profesores titulares intercambiaban miradas cómplices. Mis datos eran sólidos, mi metodología impecable, pero de repente mis credenciales profesionales parecían secundarias a mi vida personal. Interesante enfoque Dr. Collins, dijo el Dr. Thompson después con un tono que denotaba una acritud que nunca antes le había oído. Bastante poco convencional, el doble sentido no pasó desapercibido para nadie. Me refugié en mi laboratorio buscando consuelo en el ritmo familiar de las pipetas y las placas de Petri, pero ni siquiera allí pude escapar. Una solicitud de subvención que había presentado semanas atrás se había retrasado misteriosamente en su revisión. Un proyecto de colaboración de repente tenía restricciones presupuestarias. No pueden hacer esto, dijo Sarah Chan, mi colega más cercana, durante el almuerzo. Era una de las pocas que no me había tratado de forma diferente. Es discriminación, no están haciendo nada oficialmente, respondí mientras jugueteaba con mi ensalada. Ese es el problema. Todo es sutilmente negable. Cuando llegué a casa esa noche sintiéndome derrotada, encontré a Ava en la cocina. Había preparado la cena, algo inusual que solía significar que tenía noticias. El aroma a ajo y hierbas inundaba el apartamento junto con algo más. Determinación. Aquí está la continuación de su texto con la puntuación completa. Me enteré de lo que está pasando en el laboratorio, dijo abrazándome. El socio de mi amigo Marco es abogado especializado en discriminación laboral. Estaría encantado de... No, la interrumpí. Eso solo empeoraría las cosas. Hundí mi rostro en su cuello aspirando su familiar aroma a pintura y jazmín. Quizá debería ser más discreto. Apartó la mirada con los ojos verdes centelleando. ¿Es eso lo que quieres? ¿Esconderte? ¿Dejar que te avergüencen y te obliguen a volver a ocultarlo? Por supuesto que no, pero nada. Me tomó el rostro entre sus manos. Eres la doctora Maria Collins. Has publicado en las revistas más prestigiosas. Estás revolucionando la investigación del cáncer. Ser que no cambia nada de eso. El comité. Al diablo con el comité, exclamó con vehemencia. Me enseñaron que la ciencia trata sobre la verdad. Pues bien, esta es su verdad. Acéptenla. Al día siguiente entré al laboratorio con el pin del microscopio arcoíris que Ava me había regalado, una declaración pequeña pero visible. Sara lo vio y sonrió. Otros me miraron fijamente. El rostro del Dr. Thompson adquirió un curioso tono púrpura durante la presentación de la investigación de esa tarde. Hablé con más seguridad que nunca. Cuando surgieron preguntas sobre mi metodología respondí con precisión y autoridad.
Mi sexualidad no había afectado mi capacidad para comprender la biología molecular. Excelente trabajo de R.A. Roberts, dijo después la profesora visitante de Harvard. Deberíamos hablar sobre una posible colaboración. Se ajustó la chaqueta dejando ver un pequeño pin con la bandera del orgullo. Esa noche le conté todo a Ava mientras estábamos sentadas en el balcón. Ella escuchaba mientras pintaba la que se convertiría en una de sus obras más impactantes, una figura que emerge de la oscuridad a la luz rodeada de símbolos científicos. ¿Ves? Di yo dando una última pincelada. La verdad te sienta bien. Es agradable, admití mientras contemplaba la puesta de sol pintando el horizonte de Jacksonville con colores que me recordaban a sus lienzos. Da miedo, pero es agradable. Dejó el pincel y me acercó. Los mejores experimentos suelen serlo. Al mirar atrás me di cuenta de que al intentar proteger mi carrera casi había comprometido algo mucho más valioso, mi integridad. La ciencia consistía en buscar la verdad a donde quiera que condujera y esta verdad, mi verdad, era algo por lo que valía la pena luchar. Además pensé mientras Ava me besaba bajo el cielo que se oscurecía, algunas hipótesis se confirmaban. Hay algo que necesito contarte, dijo Ava una tarde. Su habitual seguridad estaba extrañamente apagada. Estábamos acurrucados en el sofá, mis papeles de investigación esparcidos a nuestro alrededor y su cuaderno de bocetos apoyado en su regazo. El tono serio de su voz me hizo dejar a un lado mi artículo. ¿Te acuerdas de Sofía de la escuela de arte? Asentí con la cabeza recordando nuestra conversación animada por el vino de hace meses. Su primer amor, aquel que la ayudó a darse cuenta de quién era, no solo fue mi despertar. Continuaba mientras sus dedos trazaban nerviosamente figuras en su cuaderno de bocetos. También fue la razón por la que casi abandoné el arte por completo. La historia se derramó lentamente como pintura de un frasco volcado. Sofía había sido brillante, carismática y en última instancia destructiva. Había elogiado el trabajo de Ava en público mientras que en privado lo criticaba, minando gradualmente su confianza. Cuando Ava ganó una prestigiosa exposición en una galería, Sofía la acusó de acostarse con el curador. Lo peor, la voz de Ava se quebró ligeramente, es que le creí. Creí que no merecía el éxito por mis propios méritos. La acerqué más a mí notando que temblaba ligeramente. ¿Es por eso que te apasiona tanto apoyar a otros artistas? Ella asintió apoyando la cabeza en mi hombro. Me llevó años volver a confiar en mi talento. Volver a confiar en mí misma. La revelación modificó algo en mi comprensión de Ava. Su apoyo incondicional a los demás, su férrea defensa de la autenticidad, no eran solo rasgos de personalidad sino victorias arduamente conseguidas sobre heridas del pasado. Al día siguiente Ava me presentó a su comunidad artística en un evento de una galería local. Era un mundo completamente distinto al ambiente aséptico de mi laboratorio, colores vibrantes, opiniones contundentes y gente que expresaba sus sentimientos con pasión incluso con las manos manchadas de pintura. ¿Así que tú eres el científico que conquistó el corazón de nuestra Ava?, declaró Marca, un escultor extravagante. No deja de hablar de ti, cariño. No la asustes. Ava se rió, pero capté la mirada nerviosa que me dirigió. Conforme avanzaba la noche observé cómo Ava interactuaba con sus compañeros artistas. Ofrecía elogios sinceros, críticas constructivas y un apoyo incondicional a cada uno. La influencia de Sofía se vislumbraba en su delicada amabilidad, pero había transformado ese dolor en algo hermoso. Esa misma noche nos enfrentamos a nuestro primer gran reto como pareja. Una influyente galería de Nueva York le había ofrecido a Ava una exposición individual, una oportunidad de ensueño. ¿El inconveniente? Querían que suavizara el tono de sus obras más controvertidas, incluida la inspirada en nuestra historia de amor. Son solo negocios, di yo, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Quizás debería, no, interrumpí sorprendiéndonos a ambos con mi vehemencia. Me enseñaste a no ocultar quién soy. Lo mismo se aplica a tu arte. Esa oportunidad volverá, dije con firmeza, de alguien que valore tu voz auténtica. Me miró fijamente durante un largo rato y luego soltó una carcajada. Mírate. La científica defendiendo la integridad artística. Bueno, aprendí de la mejor, la atraje hacia mí. Además he analizado los datos. Tu trabajo tan riguroso tiene estadísticamente más probabilidades de... Perdí el hilo de mis pensamientos por completo cuando me silenció con un beso. Cuando por fin nos separamos, sus ojos brillaban con algo que parecía sospechosamente lágrimas. Sabes, dijo suavemente, pasé tanto tiempo con miedo de repetir errores del pasado que casi no me di cuenta de lo diferente que es esto. De lo diferente que eres, pensé en lo mucho que habíamos avanzado, yo desde mi mundo seguro y ordenado de reacciones predecibles, ella desde las sombras de las heridas del pasado. Cada una traía consigo su propio bagaje, sus propios miedos, pero de alguna manera encajaban como experimentos complementarios. Lo diferente es bueno, dije extendiendo la mano hacia la suya.
Lo diferente son datos que no habíamos recopilado antes. Ella sonrió con esa sonrisa radiante que aún me acelera el corazón. Solo tú podías hacer que las metáforas científicas sonaran románticas. Al mirarla comprendí que a veces los lazos más fuertes se forman no a pesar de nuestras heridas del pasado, sino gracias a cómo nos han moldeado. Como el arte japonés del kintsugi, donde la cerámica rota se repara con oro, embelleciéndola aún más por haber sido rota. Ava y yo estábamos creando nuestra propia forma de arte, algo nuevo, algo honesto, algo que no temíamos mostrar. Parece que reunirme con mi familia no estaba en los planes para el fin de semana del Día de la Independencia, pero cuando mi hermana Lisa me llamó para decirme que pasaría por Jacksonville, supe que había llegado el momento. Ava me encontró reorganizando mi cajón de calcetines por tercera vez esa mañana, mi típica reacción al estrés. Me van a odiar, murmuré mientras clasificaba mis batas de laboratorio por colores. Les voy a encantar, corrigió Ava rodeándome con sus brazos por detrás. Y lo que es más importante, les encantará verte feliz. Lisa llegó primero. Su cálida sonrisa solo flaqueó un instante al ver la mano de Ava en la mía. Se recuperó rápidamente y nos abrazó a ambas. ¿Así que por eso has estado esquivando las preguntas de mamá sobre los nietos, Lisa? Ya era hora, interrumpió sonriendo. Me estaba cansando de fingir que me creía tu historia de solo eres mi compañera de piso. Durante el almuerzo Lisa nos observó interactuar. Cómo Ava anticipaba mis necesidades, cómo me relajaba con su tacto, nuestras miradas compartidas y nuestras bromas privadas. Para el postre le preguntaba a Ava sobre su arte con genuino interés. Sabes que mamá y papá necesitarán tiempo, dijo Lisa más tarde mientras Ava estaba en el baño. Pero te quieren, María. Ya lo entenderán. Y si no, se perderán de ver a su brillante hija viviendo por fin su verdad. Me apretó la mano. Además, Ava es mucho mejor que ese investigador tan aburrido con el que casi saliste. Esa noche, después de que Lisa se fuera, Ava y yo empezamos a hablar de nuestra situación de convivencia. Prácticamente ya vivíamos en mi habitación usando la suya como estudio improvisado. Podríamos buscar un lugar más grande, sugirió Ava mientras dibujaba planos en una servilleta, algo con iluminación de estudio adecuada. Oh, dije con el corazón acelerado. Podríamos convertir tu habitación oficialmente y dejar de fingir que necesitamos 2 dormitorios. Ella levantó la vista y vio esa sonrisa que tanto me gustaba iluminar su rostro. ¿Dr. Collins me está pidiendo que me mude con usted? Porque técnicamente ya vivo aquí. Ya sabes a qué me refiero, dije respirando hondo. Quiero que este sea nuestro hogar. Oficialmente. Juntos, en lugar de responderme, me besó. Cuando se separó, sus ojos brillaban de forma sospechosa. Una condición, dijo. Que me dejen pintar la pared del salón. 1/4 de la pared, repliqué. Medio. Tercero. Y hay que incorporar la tabla periódica de alguna manera. Hecho, dije sellando el trato con otro beso. Pero no voy a ordenar mis tubos de pintura por número atómico. Las siguientes semanas fueron un caos de reorganización. Mi meticuloso sistema de archivo chocó frontalmente con la creatividad desbordante de Ava. De alguna manera encontramos un equilibrio, sus lienzos junto a mis fotos microscópicas, sus materiales de arte compartiendo espacio con mi equipo de laboratorio. La mayor sorpresa me la dio mi equipo de investigación. Cuando se enteraron de que nos íbamos a vivir juntos, nos organizaron una fiesta improvisada en el laboratorio. Incluso el Dr. Thompson nos felicitó con cierta rigidez, ¿ves? Dijo Sarah entregándome una copa de champán. El mundo no se acaba cuando eliges la felicidad. Al mirar a mi alrededor en el laboratorio, mis colegas celebrando a Ava, cautivando a todos con sus historias, los mensajes de apoyo de mi hermana iluminando mi teléfono. Sentí que algo se asentaba. Esta no era la vida que había planeado, pero era mejor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Esa noche, mientras veía a Ava dibujar los primeros bocetos para la pared del salón, que desde luego no estaban organizados por números atómicos, me di cuenta de algo. Salir del armario no fue un momento puntual, sino una serie de pequeñas decisiones para elegir la autenticidad en lugar del miedo. Cada vez fue un poco más fácil, un poco más valiente. ¿En qué estás pensando? Preguntó Ava al notar mi mirada pensativa. Simplemente que te amo, respondí de una manera completamente medible y científicamente verificable. Se rió y me abrazó. Empollón. Eres mi nerd, le corregí. Estoy de acuerdo, convino ella. Y la hipótesis quedó demostrada una vez más. El correo electrónico llegó un martes por la mañana entre pipetear muestras y revisar informes de laboratorio. Un prestigioso puesto de investigación en Stanford centrado precisamente en mi área de especialización. Hace 3 años habría sido un sueño hecho realidad. Ahora, mirando la pantalla del ordenador, sentí un vuelco en el estómago. California, dijo Ava esa tarde con voz cuidadosamente neutra. Estábamos sentados en nuestro balcón viendo cómo la puesta de sol de Jacksonville pintaba el cielo con colores que me recordaban a su última serie. Es una oportunidad increíble, dije más para convencerme a mí mismo que a ella. La financiación, las instalaciones,
3000 millas nos separan, añadió en voz baja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo de Florida como un experimento inacabado. Ava acababa de conseguir un importante encargo para una serie de murales en el centro de Jacksonville. Su carrera artística por fin estaba despegando. No podía pedirle que lo dejara atrás. Podríamos intentar una relación a distancia, sugerí, pero ambos sabíamos lo vacío que sonaba eso. ¿Podríamos? Dejó el pincel y me miró fijamente con esos ojos verdes que aún me aceleraban el corazón. Porque ya te he visto ponerte así cuando paso un fin de semana en una exposición de arte. La última vez reorganizaste toda la cocina, no se equivocaba. La idea de estar separados meses o años me oprimía el pecho. Pero esto era Stanford, el tipo de oportunidad en la que los científicos construyen sus carreras. Los días siguientes fueron tensos. No discutimos, éramos demasiado cuidadosos el uno con el otro para eso, pero la incertidumbre se colaba en cada interacción. Me quedaba hasta tarde en el laboratorio haciendo pruebas innecesarias. Ava pintaba toda la noche creando obras oscuras y tormentosas que dolían a la vista. Todo llegó a un punto crítico una mañana, cuando la encontré dormida en el sofá rodeada de bocetos. Éramos todos nosotros, momentos capturados en su estilo tan característico, yo mirando a través del microscopio, nosotros bailando en la cocina, nuestro primer beso durante la tormenta. ¿Puedo bajarle el volumen?, susurré aunque sabía que estaba dormida. No puedes, respondió sorprendiéndome. Se incorporó con el pelo magníficamente revuelto. Pero quizá lo estemos enfocando mal. Sacó su tableta y me mostró algo que había estado investigando. Había un creciente centro de biotecnología en San Francisco, justo al otro lado de la bahía de Stanford. Varias galerías buscaban nuevas perspectivas sobre la intersección entre el arte y la ciencia. He estado hablando con algunos contactos, dijo. Hay una galería interesada en mi serie inspirada en la ciencia. Buscan a alguien para comisariar su nuevo programa, El arte de la innovación. Y tu encargo aquí se puede completar en 3 meses. Me tomó las manos. María, me enamoré de una científica. ¿De verdad creías que no había considerado la posibilidad de seguir tus pasos algún día? Pero tu vida está aquí, protesté. Mi vida está contigo, corrigió. Además, piensa en toda la inspiración que encontraré en Silicon Valley. ¿Los genios de la tecnología llorando por las criptomonedas? Podría hacer toda una serie. Me reí a pesar de mí mismo. ¿Realmente lo has pensado bien? Claro. Incluso calculé la proporción óptima de materiales de pintura y equipo de laboratorio para una camioneta de mudanzas. Sonrió. ¿Salgo con un científico, recuerdas? Era inevitable que algo de mi metodología se me pegara, al verla, a esta mujer increíble que revolucionó mi mundo y lo mejoró infinitamente. Comprendí algo. Los mayores descubrimientos a menudo no surgen de seguir el camino esperado, sino de encontrar soluciones creativas a problemas aparentemente imposibles. Necesitaremos encontrar un lugar con buena luz natural, dije, para tu estudio. Su sonrisa podría haber iluminado todo el campus de Stanford. Y una ventilación adecuada para el equipo de tu laboratorio casero. Y espacio para ese enorme mural de la tabla periódica que aún me debes. Me acercó a ella. Creo que estamos desarrollando una hipótesis viable de R.A. Collins. Esa misma noche, acurrucados juntos, empezamos a planear nuestra aventura californiana. No sería fácil, pero los mejores experimentos rara vez lo son. Y como bien sabe cualquier buen científico, a veces hay que arriesgarlo todo para descubrir algo extraordinario. Oye, susurró Ava medio dormida. ¿Crees que hay buena comida tailandesa en Palo Alto? Le besé la frente. Realizaremos una investigación exhaustiva para averiguarlo. Algunas variables que estaba aprendiendo justificaban reorganizar toda la ecuación. El auditorio de Stanford vibraba de expectación mientras me preparaba para mi presentación. Entre la multitud divisé a Ava en la tercera fila. Su cabello rubio brillaba con la luz. Me guiñó un ojo discretamente y de repente se me quitaron los nervios del estómago. Hoy comencé a hacer clic en mi primera diapositiva. Vamos a hablar sobre la intersección entre la biología molecular y los enfoques de tratamiento innovadores. Mi voz era firme y segura, tan diferente de la mujer que solía esconderse detrás de los datos para evitar una conexión real. Mientras presentaba mi investigación, no pude evitar mirar a Ava. Estaba dibujando, probablemente capturando el momento con su estilo único. Apenas 6 meses después de haber comenzado nuestra aventura en California, ya había causado sensación en la escena artística del área de la bahía. Su serie, La ciencia del amor, se había inaugurado la semana anterior con gran éxito de crítica, presentando obras que fusionaban estructuras celulares con emociones humanas. El Dr. Thompson había viajado desde Jacksonville para asistir a la conferencia. Lo vi en la última fila con una expresión indescifrable. Pero yo ya no era aquella profesora asistente nerviosa que buscaba su aprobación.
Mi investigación hablaba por sí sola. Durante la sesión de preguntas y respuestas, una joven estudiante de posgrado levantó la mano. Doctora Collins, su trabajo revoluciona nuestra comprensión de los patrones de respuesta celular. ¿Qué inspiró este enfoque poco convencional? Sonreí al cruzar miradas con Ava. A veces los avances más significativos se producen cuando nos atrevemos a cuestionar nuestros supuestos fundamentales, sobre la ciencia, sobre la vida, sobre nosotros mismos. Las risitas cómplices del público sugerían que todos habían visto el reciente perfil en la revista Science que destacaba tanto mi investigación como mi relación abiertamente homosexual. Había causado bastante revuelo en los círculos académicos, no todo positivo, pero el apoyo había superado con creces las críticas. Tras la presentación, durante la recepción, el Dr. Thompson se acercó a nosotras. Parecía incómodo pero decidido. Excelente trabajo, María, di yo llamándome por mi nombre de pila por primera vez en años. Y, puede que me haya equivocado en algunas cosas. Ava me apretó la mano mientras se alejaba. Mírate. Cambiando mentalidades con pura brillantez científica. Y tú, respondí, cambiando la perspectiva del mundo del arte sobre la ciencia. Hablando de eso, no tenemos la reunión con tu galería mañana, asintió con entusiasmo. Quieren expandir el programa El Arte de la Innovación a nivel nacional, comenzando por Jacksonville. Ninguna de las dos éramos ajenas a la ironía. La vida tenía una forma de dar vueltas, pero con giros inesperados. La semana pasada encontramos la casa perfecta en Palo Alto, con un estudio para Ava y un laboratorio casero para mí. Las cajas de la mudanza aún estaban esparcidas por el apartamento. Nuestras vidas se entrelazaban de maneras que jamás habría imaginado. Esa tarde paseamos de la mano por el campus de Stanford. La puesta de sol californiana pintaba el cielo con tonos que me recordaban al primer dibujo que Ava hizo de nosotros, aquel en el que la hélice del ADN se escondía entre remolinos de color. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó al leer mi expresión pensativa. Reflexioné sobre la pregunta. El año pasado había dado un vuelco a mi vida cuidadosamente organizada, me había mudado al otro extremo del país y había puesto en tela de juicio innumerables suposiciones profesionales y personales. Pero al mirarla supe la respuesta. Solo uno, dije con seriedad. Ojalá hubiera publicado el anuncio de compañero de piso antes. Ella rió y me atrajo hacia ella. Bueno, doctora Collins, diría que nuestro experimento ha sido un éxito. En efecto, sonreí contra sus labios. Aunque creo que por supuesto necesitamos realizar más investigaciones para confirmar su validez científica. Por supuesto, convino. Probablemente deberíamos recopilar datos durante al menos otros 50 años. Mientras caminábamos a casa pensé en todas las circunstancias que nos habían llevado hasta allí. Un recorte presupuestario, un anuncio en Craigslist, una tormenta, un acto de fe. Nada de eso encajaba con mi hipótesis inicial sobre la vida. Pero esa era la belleza del verdadero descubrimiento. A veces los avances más profundos no surgen de seguir protocolos establecidos, sino de dejar que el corazón guíe los experimentos. ¿Y este experimento? Apenas estaba comenzando.